Muy bien, vamos a escuchar la voz de alguien que era muy poderoso, ya no lo es, y su voz era prácticamente desconocida. Se trata de Héctor Daniel Marchi, quien fuera administrador general de la Corte Suprema de Justicia durante muchísimos años, que ayer fue a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y acusó con nombre, apellido, a Silvio Robles, mano derecha de la actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati. Lo decía de esta manera. Las operaciones de prensa, ha amenazado a funcionarios que van a terminar en la Siberia, si hablan conmigo o hay seguimiento, sabe dónde yo me junto con alguien. Yo la verdad que sinceramente puedo tener diferencias con mucha gente, pero cuando tengo diferencias la hablo de frente. Ahora, lo que no tolero son las amenazas y las presiones. Entonces, yo no sé si el doctor Rosati lo sabe, pero debiera tomar una decisión. Esto es una vergüenza, porque la Corte Suprema no puede tener hoy esta informalidad. Yo estuve con 7 ministros, a lo cual le tuve que jurar dignidad, respeto y cuidado por la institución, como cabeza del Poder Judicial. Y hoy, realmente, eso no sucede. Esto es lo que decía Héctor Daniel Marchi, una persona por lo menos desconocida para el gran público, que ocupó un lugar tan importante como el administrador general de la Corte Suprema. Pongamos de vuelta el audio de Marchi. Es muy fuerte lo que está pasando, en serio. Decir que claramente las urgencias de la sociedad argentina pasan por otro lado, definitivamente, ¿no? Estamos hablando de la micropolítica, ¿no? El debate que hay en los 300 metros cuadrados del cuarto piso del Palacio de Tribunales, ¿no? Que es un espacio de mucho poder real, de mucho poder real, no lo estoy disminuyendo, y las urgencias pasan por otro lado. Pero escuchemos lo que dice el hombre de Lorenzetti. Yo no tenía el dato de si seguía bajo ese égido o no, pero históricamente el hombre de Ricardo Luis Lorenzetti, que fue durante 14 años el administrador de la Corte, decía esto. Las operaciones de prensa, ha amenazado a funcionarios que van a terminar en la Siberia, si hablan conmigo o hay seguimiento, sabe dónde yo me junto con alguien. Yo la verdad que sinceramente puedo tener diferencias con mucha gente, pero cuando tengo diferencias la hablo de frente. Ahora, lo que no tolero son las amenazas y las presiones. Entonces, yo no sé si el doctor Rosati lo sabe, pero debiera tomar una decisión. Esto es una vergüenza, porque la Corte Suprema no puede tener hoy esta informalidad. Yo estuve con 7 ministros, a lo cual le tuve que jurar dignidad, respeto y cuidado por la institución, como cabeza del Poder Judicial. Y hoy, realmente, eso no sucede. Hay que decir que Marchi es hombre de Lorenzetti, y que cuando Lorenzetti era presidente de las Cortes, las prácticas que denuncia Marchi eran bastante recurrentes. Hay una crisis de descomposición en el Poder Judicial General y en la Corte en particular. Vamos a seguir con ese tema, y estoy seguro que más adelante en el próximo programa Eva Moreira, que sigue al minuto el juicio de la Corte Suprema, tendrá más información. Claro, Dani, pero fíjate, perdona, sí, que te interrumpí, pero no, fíjate que no se quiso hacer nada en estos años, y ni bien se tomó una medida, ya parece una grieta, ya parece un arco que se abre. Tendría que haber hecho la cuestión del reordenamiento institucional con respecto a la justicia es una cuestión que Alberto Fernández tenía que haber resuelto en 48 horas. No quiso hacerlo, Alberto. No quiso. Alberto, esto es incómodo, lo vamos a decir. Algunos se molesta, cambien de radio. Cambien de radio si se molesta. Alberto pactó con Macri. Y fue un pacto de inmunidad y de impunidad. Pactó la transición y pactó la inmunidad y la impunidad. Por eso hizo lo que hizo, claramente. No es una mala praxis. Alberto no es tonto. Alberto vino a hacer esto. Y después lo verbalizó en su diálogo con Roberto Navarro. Yo le creo a Navarro, claramente, cuando dice que vino a terminar con el kirchnerismo.
Después, por eso, la gravedad de la decisión. Por eso en algún momento, los personajes de Marras van a tener que, ese momento en algún momento llegará, en algún momento tendrán que explicar. Porque en política se puede tomar cualquier decisión. Cualquier decisión se puede tomar en política. Para mí, la caja de herramientas de la política es inagotable. Eso sí, tenés que asumir las consecuencias y en algún momento, si el resultado es negativo, hay que explicarlo, creo yo. Y creo que con el tema de la justicia se ve a cielo abierto. Se ve a cielo abierto. En 48 horas se tenía que resolver. Porque además formaba parte del contrato electoral. Formaba parte del contrato electoral. Como también formaba parte del contrato electoral en el 2003 cuando asumió Néstor. Como bien lo contamos nosotros en el episodio número 1 de Siempre Soy, que lo pueden ver por Canal Red. ¿No? Que lo explicaste muy bien, profesor, vos, ¿o no? Sí, totalmente. Claramente. La misa, bueno, mil episodios. La misa que le hace Alberto a Macri, a instancias de Gustavo Belli, plin, plin, plin. La misa de la impunidad. Besándose Alberto Fernández el 8 de diciembre, 2 días antes de asumir, con Patricia Bullrich. Alguien que quiere imponer un programa económico y político absolutamente inviable a sangre y fuego. ¿Vos podés creer que con mi voto Alberto Fernández se puso a abrazar con Patricia Bullrich? ¿Entendés? Una cosa es tener un diálogo político, que eso se da en el Congreso, están los caminos institucionales. ¿Y la misa está ligada con qué? ¿Con qué está ligada la misa? Con la reconciliación, con el perdón. Con el perdón, con la misericordia, con la reconciliación. Y además la postura histórica de la Iglesia Católica, muy conservadora en la Argentina, siempre bregando por eso. De hecho, fue la gran promotora de las leyes de impunidad durante la democracia, ¿no? Bajo la idea de que hay que reconciliar a los argentinos y demás. Bueno, no me quiero ir por las ramas, pero no quería dejar de decir esto. 10:32 minutos. Estamos en contacto ahora con una diputada nacional, Mara Brower, que participó ayer en la sesión de la Comisión de Juicio Político. Mara, muy buenos días. Daniel Tonietti y el resto del equipo te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Bien, muchas gracias por atendernos. Bien, te escuchamos atentamente, sorprendidos por los dichos de Marchi, por lo que dijo, por la convicción con la que lo dijo, con el tono con la que dijo las cosas. Lo acusó a Silvio Robles, hombre muy cercano al actual presidente de la Corte, de amenazas, ¿no? De apretador, casi de tener un comportamiento mafioso. Sí, realmente las declaraciones de Marchi ayer fueron muy, muy fuertes. Los acusó de amenazas no solo a él, sino al resto de los empleados que trabajaron en los distintos informes que ellos elaboraron. Y cuando yo le pregunté si las amenazas, por supuesto, se las había hecho Robles, me dijo que sí, y luego le pregunté si él piensa que Robles es autónomo. Su respuesta fue que esa pregunta se la debería hacer a Rosati. Ya desde la reunión anterior de la Comisión de Juicio Político, cuando se presentaron distintos auditores, porque hubo una auditoría en la obra social de la Corte, la cantidad de irregularidades que tiene esa obra social, que debe ser una de las obras sociales más importantes del país por el nivel de salario que tienen los judiciales y por la cantidad de judiciales que hay, de empleados judiciales, son tremendas. Ayer Marchi lo explicaba claramente, pero los peritos contables también lo hicieron en sus distintas exposiciones, ¿no? Una obra social que no tiene un software, un software de funcionamiento, que los registros contables no están certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que no tiene presupuesto, que no tiene licitación, que no tiene control de gastos. Se compran prótesis, no se saben para qué los compran. Realmente funciona como, ni siquiera yo te podría decir como un almacén de barrio, porque un almacén de barrio tiene que tener un registro contable, tiene que tener una entrada y salida de recursos. En cambio, la obra social de la Corte realmente está en un estado de irregularidad, manejando millones y millones de pesos, que si esto lo tuviera
cualquier obra social o cualquier organización estaría intervenida y sus responsables con graves cuestiones penales, ¿no? Y Marchi lo que sumó es no solo confirmar esas irregularidades, muchas de esas irregularidades, sino que cuando él elaboraba los informes marcando qué irregularidades había y proponiendo qué hacer para subsanarlas, es que surge esto de las amenazas de Robles, no solo las amenazas, sino que los informes que él hacía los ocultaba Robles. Estamos hablando con... Fue muy fuerte, muy fuerte. Me animaría a decir, te pregunto a vos, estamos hablando con Mara Breuer, que es... Brauer, que es diputada. Está muy freudiano. Bien. No digo porque Breuer era alguien que dialogaba con Freud en la época. Brauer. ¿Está bien pronunciado Brauer? Brauer, sí. Perfecto, Brauer. Bien. Mara, me animaría a decir, y te pido por favor que des tu opinión al respecto, probablemente sea el testimonio más importante de los que se dieron hasta ahora en la Comisión de Juicio Político. Sí, hubo muchos, pero sí, claramente, porque... Digo, por la condición de que es la primera... Estamos hablando de alguien que fue durante 14 años administrador de la Corte. Exactamente, fue 14 años el secretario. Por eso, 14 años el hombre que administrativamente manejaba los papeles de la Corte. Los contratos, los recursos. Claramente, sí, fue un testimonio muy, muy importante. Nosotros, vos sabés bien que el juicio político a la Corte es por muchas cuestiones, pero creo que podríamos hacerle, afirmo que con solo lo que se descubrió de la obra, de los manejos de la obra social, ya con eso alcanza no solo para el juicio político, que es político, sino para que la justicia penal intervenga. Ya hay procesos judiciales en curso, porque 20 delitos más o menos están denunciados y probados. O sea, imagínate que los informes de los contadores eran contadores contratados que no certificaban ni siquiera las firmas. Grandes compras sin licitación. Estamos hablando de la obra social de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Controlada por un hombre cercano a Juan Carlos Maqueda, ¿es así? Bueno, fue controlada por distintos, ahora le está controlando, ahora está como director, en el directorio está hombres también cercanos a Rosati. A ver, para entender en el TEG de la Corte, es un poco las declaraciones de Marchi ponen en jaque de alguna manera a Rosati y Maqueda. Y Marchi es, o era, no lo sé si sigue siéndolo, pero históricamente era una persona que estaba identificada con Ricardo Luis Lorenzetti, ¿no? Claramente es la persona que puso Lorenzetti. Los cuatro supremos están claramente implicados, porque son los que tienen el control de supervisión. Entonces todo lo que pasa en la obra social es responsabilidad de ellos. Maqueda ahora dice que no hay ningún acto administrativo que diga que él era el encargado de supervisar el funcionamiento durante un periodo, ¿no? Ahora no me acuerdo bien la fecha del periodo que supervisó Maqueda. Pero todos los que declararon y el funcionamiento de la Corte hacía que él... Sí, esa es otra irregularidad, ¿no? En muchísimas cuestiones, por ejemplo, la persona que firma los cheques, María Guadalupe Burgos, tampoco tiene un acto administrativo para que firme los cheques, y sin embargo firmaba los cheques durante todo y sigue firmando los cheques. Entonces es una irregularidad tras otra, es una obra social manejada sin ningún tipo de control, sin presupuesto. Bien, y estamos hablando de la acusación que hizo Héctor Marchi, es una acusación de un comportamiento un poco mafioso, ¿no? Amenazas, operaciones en los medios, cuando todo esto presiones, seguimientos, ¿no? Claro, cuando esto va acumulando por la actuación de la Comisión de Juicio Político, que está teniendo importantísimos resultados, bueno, también empieza la interna entre ellos
para desresponsabilizarse, ahí lo echan a Marchi, por lo que él dice, lo amenazan a su equipo, entonces claramente es un funcionamiento, sí, con características que parecieran ser mafiosas. Mara Brauer, te agradecemos mucho el contacto con nosotros, un abrazo muy grande y gracias por tu tiempo. Un abrazo, que estén bien. Un abrazo muy grande, muy importante testimonio.